amablemente, destina un poco de su tiempo para charlar con los cronistas de la mañana. Una especie de ya consultor político, ¿no, Daniel? Estamos hablando del doctor... Nuestros cronistas, Daniel. Estamos hablando del doctor Marcelo Arancibia, al cual le vamos a dar la bienvenida a la mesa de trabajo de los cronistas de la mañana. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez te saludan desde los cronistas de la mañana, desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días a ambos Danieles y a toda la audiencia. Bueno, Marcelo, te agradecemos por tu tiempo y por tu atención. Te vamos a invitar a escuchar información de primera, Marcelo. ¿Cómo no? Que ayer, en el programa de alguien que, bueno, debe ser tal vez uno de los periodistas más influyentes que hay en la República Argentina, nos referimos al señor Carlos Pani, que trabaja junto a Carlos Pani, de hecho lo cubre cuando Carlos Pani no está, nos referimos a Pancho Olivera, decía esto. Cualitativamente algo, porque incluso en enero había habido tensiones entre Pablo de la Torre, esto es información, Pablo de la Torre y Sandra Petovelo, porque el que quería repartir era Pablo de la Torre y Sandra Petovelo decía no porque Milei decía no. ¿Cómo? Ah, bueno. Lo que pasa es que estas cosas se saben. En enero había tensiones dentro del ministerio porque la mayoría de los secretarios decían hay que asistir a este monstruo que viene, que es la pobreza en esta Argentina de escandalosa pobreza, y la orden desde arriba era no repartir. Yo sé en tiempo real, no ahora, lo supe en su momento, pero muy circunstanciadamente. Yo no lo conozco a Pablo de la Torre, pero sé de gente con la que él habló en ese momento, que él quiso renunciar. En enero. Quiso renunciar. Por esta razón. Claro, quiso renunciar, pero decidió que no, porque, bueno, por lo que suponemos, era un gobierno que recién empezaba, no quiso hacer problema. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Porque la discusión era muy fácil. Grabois te dice, sos insensible, no repartís, se te está venciendo. ¿Cómo se defiende un gobierno clásico? No se me está venciendo o se venció poco, no soy insensible, voy a repartir plata. Pero el gobierno, ante la acusación de insensible o miserable, no sé qué palabra usó, dice, tenés razón, pero además soy corrupto. Porque el gobierno le agrega una denuncia contra un funcionario propio. Esto cambia todo. No solo le diste la razón a Grabois. No es que no repartimos la comida. Además lo hacemos venalmente. Lo hacemos a propósito y además nos enriquece. Es casi un mea culpa del gobierno. Por eso. Bueno, eso era lo que sucedía ayer. Está de alguna forma bomba que largaba en Odisea Argentina Pancho Olivera. ¿Cómo queda el gobierno con todo este escándalo de los alimentos, Marcelo, desde tu punto de vista? Bueno, queda muy mal. Yo suscribo las palabras de Alfonso Prat-Gay en un tuit que dice que no se puede, no administra bien aquello que se testa. Exacto. Y el problema de los libertarios es que detestan el Estado, y el Estado que le ha tocado administrar por voluntad popular y porque nadie lo ha forzado. O sea, Milei y compañía se presentaron a la elección y la ganaron con total legitimidad. Y acá hay un choque entre sus convicciones ideológicas de detestar el Estado, de considerar una organización criminal, y bueno, su obligación pública de gestionarlo, administrarlo. Entonces, bueno, ocurre estas cuestiones donde la mala gestión, con un sesgo ideológico equivocado, bueno, ha provocado este escándalo de toneladas de alimento a punto de vencerse sin ser distribuidas en un momento que el país, que ya viene golpeado hace muchos años por la pobreza y la indigencia, han salido los nuevos índices que lo elevan al 55% de la pobreza y un porcentaje muy alto de indigencia, superior casi en el 15%, estamos hablando de millones y millones de personas. 17% de indigencia, claro, Marcelo. Y justo en un momento donde era muy importante dejar
la administración de la pobreza estuviesen en manos de piqueteros y organizaciones políticas vinculadas al gobierno anterior, al partido político anterior, y que la administración de lo mismo fuera de una manera transparente, eficaz, para terminar con esta cultura del pobrismo, es decir, mantener a los pobres en la pobreza para tener no solamente ya electorales, sino también económicas, como está surgiendo en la investigación penal sobre algunos dirigentes piquiteros, como por ejemplo el caso de Bibiloni, y seguramente si hurgan en los otros van a encontrar también irregularidades. Pero bueno, esto sucede en un gobierno que, insisto, no puede administrar lo que detesta. Entonces tienen un conflicto interno que lo tienen que superar rápidamente, porque en el medio hay millones de argentinos que necesitan comer todos los días. Y si bien hay que terminar con esta suerte de privatización de la pobreza, tienen que articular un programa eficaz, eficiente, para que los alimentos lleguen a mano de gente que lo necesita, y que que no todo está podrido, porque hay muchos comedores, muchos merenderos que están autogestionados, organizados, y que son vitales para evitar profundizar aún más la cuestión del hambre y la desesperación. Y estoy hablando de vecinos, de ciudadanos, fundamentalmente de mujeres que están al frente de estos merenderos o estos comedores. Acá en San Juan, si vos salís a caminar las villas, los asentamientos, incluso barrios, vas a encontrar uno, dos o más merenderos y comedores que funcionan al margen de todas estas agrupaciones piqueteras y políticas vinculadas al peronismo, al kirchnerismo, y que lo hacen de una manera muy transparente y muy solidaria. Entonces tenemos este problema de gente que detesta lo que hace. Y es todo un problema, porque tiene un sesgo ideológico que provoca estas crisis innecesarias. Y después, el Partido Libertario, Milei, ha construido su imagen y su fortaleza, entre otras cosas, en su discurso anticasta. Esto que relata Pañi y Olivera anoche es típico de la casta. Estamos hablando de una disputa de ver quién repartía los alimentos, y lo que me parece más grave es que la reacción del gobierno nacional, más precisamente el presidente, es típica de la casta. Es salir a proteger a una funcionaria que está en el ojo de la tormenta, no solamente por el sesgo ideológico, la ineficacia en la gestión pública, sino también por prácticas reñidas con la legalidad. A la vez que se discutía este tema de los alimentos, también aparece de que habrían sobresueldos pagados por una organización internacional con el conocimiento de la ministra, y que esto sería una práctica que rápidamente los que detestaban el Estado y a la casta parece que también lo han hecho propio. Entonces, si vas a ser anticasta, tenés que saber que tenés que tener una coherencia que, por lo que se está viendo, no ha logrado soportar 6 meses. Marcelo, por lo que aparentemente empieza a trascender, esto era común, esta terciarización, como no pueden contratar en forma directa, lo hacen a través de... Yo primero, cuando escuché esta sigla muy parecida a la OEA, es OIA, la Organización Internacional Americana, algo así. Lo hacían para obtener contratos por no más de 6 meses, terciarizar la contratación, Marcelo. Lo venían haciendo hace mucho. Este gobierno lo siguió haciendo aparentemente, y todo como la ministra lo sabía porque renovó el convenio, y, da a entender que Pablo de la Torre es un simple chivo expiatorio, Marcelo. La denuncia es muy trillada. Realmente la ministra a su segundo, en ese momento de la Torre, lo ha hecho ante la justicia penal y ante la oficina anticorrupción. Es una cuestión muy delicada. Se está hablando de uso y abuso de recursos del Estado por parte de un grupo de diputados de la provincia de Buenos Aires vinculado a los de la Torre, grupos que pertenecen a organizaciones religiosas como el Opus Dei. Exacto. Se habla de viajes en estos últimos 6 meses estrambóticos, y no es para ir a cazar comunistas como está haciendo el presidente en su
cotidianas salidas fuera del país. Yo creo que lo peor que puede hacer el gobierno es tener una reacción típica de lo que ellos denuncian como casta política, que es la defensa corporativa de su funcionario. Yo creo que la señora Potovelo, si no debiera estar renunciando, debiera estar presentándose ella en la justicia para que la investiguen. Marcelo, buen día, ¿cómo te va? Daniel Núñez te saluda. Hola, Dani. ¿Cómo estás observando en general este gobierno de Javier Milei? Hemos estado conversando sobre muchos temas en el transcurso de los últimos tiempos. Un presidente prácticamente ausente de la política, porque de viaje en viaje creo que es el presidente que más ha viajado en los primeros 6 meses de gestión en los últimos 40 años. Y en muchas de las circunstancias viaja no por cuestiones institucionales, sino por cuestiones personales o políticas, ideológicas, partidarias o como le queramos llamar. Mientras tanto, en la República Argentina todavía no se aprueba ni una sola ley. Hay ya por parte de la oposición dialoguista y no dialoguista otros proyectos de ley que sin ninguna duda, como la ley jubilatoria que está por tratarse hoy en la Cámara de Diputados, que sin ninguna duda va a traer inconvenientes políticos también al gobierno. Mientras tanto tenemos estos problemas con la mercadería, mientras tanto están surgiendo hechos de corrupción, mientras tanto tenemos más del 50% de pobreza, el 17% de indigencia, dólar que se va para arriba, y ya el Banco Central de la República Argentina tiene que entrar a intervenir vendiendo reservas para que el dólar no se vaya más arriba. ¿Cómo estás viendo este gobierno? Bueno, con mucha preocupación, porque vos lo decís bien. Yo creo que el presidente se ha fijado fundamentalmente tres metas, de las cuales él no está al frente de todas. Hay una cuestión que ellos llaman batalla cultural, que es antiestatal, es decir, ellos, el presidente cree que ha sido votado para llevar adelante una cruzada más allá de las fronteras argentinas en contra del comunismo. Y habría que aclararle al presidente que la Guerra Fría entre el comunismo soviético y el capitalismo terminó en el año 89 cuando cayó el muro, precisamente, ¿no? Claro, hoy tenemos conflictos internacionales que pasan por otro lado. Directrices. Hay un choque de cultura, fundamentalmente del mundo islámico, de religión, ultra fanático, que bueno, lo estamos viendo ahora en el conflicto de Medio Oriente, pero lo hemos visto también cuando el atentado de las Torres Gemelas. Tenemos este problema de una... No te olvides de la AMIA y no te olvides de la embajada, Claro, que esas fueron las consecuencias en Argentina. Pero también tenemos un conflicto internacional de democracia versus autocracia. Efectivamente. Se puede ver en la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, bueno, me parece que ese es el conflicto, y salir fuera del país a tratar de dar cátedra al centro del capitalismo mundial en contra del comunismo, bueno, me parece hasta algo exótico, me imagino, para los norteamericanos, los que viven, qué sé yo, ahí en Palo Alto, donde están las tecnológicas. Claro. Bueno, me parece que ha confundido por qué la sociedad lo ha votado y lo acompaña, que es un fenómeno, me parece que excede al mismo fenómeno que en sí mismo representa el presidente. La gente tiene esperanza porque la ha pasado muy mal, la está pasando mal, pero bueno, tiene la esperanza de que las cosas cambien en la República Argentina, y esa es la misión que debe tener el presidente. Lo otro que se ha fijado, el tema de bajar la inflación, que tuvo que hacer una mega devaluación en el principio de su gobierno muy fuerte, que llevó la inflación a números astronómicos que están bajando, y están bajando, también producto de una hiperrecesión, producto, de la licuación de ingresos, de motosierra,
donde, por ejemplo, me parece espantoso que se goce echando gente del Estado. Sabemos que el Estado está sobredimensionado y seguramente hay que correr del mismo a los ñoquis, a los que se han metido por la banderola para hacer política para el anterior oficialismo, pero es muy probable que mucha gente que no tiene nada que ver, o en todo caso tuvo que simular una militancia para conseguir un trabajo porque no lo había en el sector privado, bueno, pague personalmente con su cargo la motosierra. Ahora, vos no podés gozar de la desgracia ajena, sino bueno, tenés que acompañar en el sentido, señores, esto debe ser así y el sacrificio va a tener un sentido porque la luz al final del túnel está ahí pronto. Se ve mucho sadismo, mucha falta de empatía en la motosierra. Y después, bueno, porque se han frisado muchos pagos que el Estado tiene que hacer, por eso este superávit fiscal que se ha conseguido y la baja de la inflación por ahora es precario y muy discutible sustentabilidad en el tiempo. Esperemos que el presidente se concentre en las cuestiones nacionales y logre acuerdos políticos para que esto se convierta en un ajuste y que el superávit fiscal sea consecuencia de algo como también el superávit comercial, porque en definitiva la importación está gravada, con lo cual se nos grava con el impuesto país lo que es el consumo. Después la otra batalla que tiene el Estado es el gobierno libertario de la casta, y la casta empieza a hacer agua cuando, bueno, pasan estas cuestiones en el Ministerio de Capital Humano, o se va incorporando gente al gobierno que es casta 100%. Entonces ese discurso que sirvió mucho para la campaña, sostenerlo ahora implica mucha coherencia, y el día que el presidente pierde esa coherencia, bueno, la gente que tiene la esperanza y la expectación de que las cosas cambien en el país, fundamentalmente también en su dirigencia política, se puede llevar un chasco, una gran decepción. Por eso es muy importante de ver cómo resuelve Milei esta crisis de Petovelo y no termina haciendo lo que suelen hacer, lo que él denomina la casta, la vieja política, de priorizar lealtades partidarias a la transparencia y la legalidad en la manera en que se gestiona el Estado. Marcelo, con respecto a lo que tenés que acabas de mencionar o manifestar, me da también la sensación de que el gobierno, como que, mira, día a día me hago cargo de lo que digo, que parece un cogobierno con el kirchnerismo. Ver a la principal funcionaria ahora de Sandra Petovelo, Leila Yani, una supercamporista de antes de ayer, Marcelo, que gana posiciones en este superministerio, el cual aparentemente es un verdadero fiasco, no da resultado. Es imposible que tengas desarrollo social, que tengas educación, que tengas un montón de áreas todas amontonadas, porque, a ver, trabajo, nada más ni menos. Ayer iba a haber un paro de trenes, Marcelo, y tuvo que intervenir nada más ni menos el jefe de gabinete y evidentemente la inoperancia del secretario de Trabajo, Marcelo. Y aparte, bueno, el Estado sigue, a pesar de la motosierra dentro del Estado, en los cargos claves, sigue o la gente de Massa o, como en Trenes Argentinos, por ejemplo, o la gente de la Cámpora. Sí. Hay un cogobierno, básicamente. Hay más de 2.000 funcionarios nacionales de segunda o tercera línea. Funcionarios al fin. Pero funcionarios con poder de lapicera, como claro, que todavía pertenecen al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández y Massa, entre el masismo y el kirchnerismo, fundamentalmente la gente de la Cámpora. Ni siquiera eso pueden ordenar, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que el caso de esta mujer, la abogada Ili, ha demostrado los ha desnudado, efectivamente. Yo lo he escuchado y realmente, si esa mujer está a cargo del área legal de Capital Humano, estamos en el horno. Marcelo, te paro ahí. Marcelo, te paro ahí, perdón. Sí.
quiso apelar una cautelar cuando las cautelares no se apelan, Marcelo. Mirá la casa de abogado. La cautelar se apela. Lo que no hace la cautelar es suspender el producto de la asesinación. Entonces, ¿qué le provoca a Petovelo? Un problema penal. Exacto. Porque ella pudo apelar, pero tenía que cumplir con la cautelar. Claro. Al no cumplirla, la ministra queda en situación de desobediencia judicial. Claro. En tiro directo de una denuncia penal por parte del juez Casanelo porque no se cumplió una orden judicial. Pero además de los fundamentos de la apelación son espantosos en el sentido de que despotrica contra la justicia diciendo que no se puede meter en cuestiones operativas del ministerio, y eso es falso. Entonces, ahí estamos ante una persona que es una tránsfuga de la política, porque ha pasado sin solución de continuidad de ser camporista a ser libertaria, de llevar la camiseta de Néstor y Cristina a salir en un streaming con la gorra de la Fuerza del Cielo. A decir que a ver, eso ayer lo mostró el programa. Vamos a ver mucho. Además, en San Juan creo que se está viendo y en lo que está pasando con el bloquismo. Sí. Entonces, bueno, los tránsfugas en la política y los conversos, bueno, es parte, digamos, del paisaje de la política. Lo importante es que la sociedad no se coma el verso. Pero bueno, se verá. Ahora, me preocupa que esa mujer, por suerte no la han designado ministra número 2 del ministerio, porque haberla escuchado en los medios de comunicación, por lo menos en lo que ella se supone que debe ser sumamente eficaz, que es la cuestión jurídica, bueno, daba espanto. En lo político, bueno, estos personajes no son de extrañar, ¿no? Si atiende la política como entiende el derecho, mejor que se quede en su casa, ¿no? Porque yo me imagino representante legal de una institución como este superministerio. Bueno, lo es, Daniel. Claro. Es la jefa de legales. La jefa de legales del Ministerio de Educación. El ministerio más grande que tiene el superministerio nacional. Claro, si esta es la representante legal, me imagino cómo elaborará la política justamente dentro de este ministerio. Pero bueno, estamos hablando de esto que está sucediendo lamentablemente a 6 meses de un gobierno que lo único que ha hecho es llevar una recesión tremenda en la República Argentina, de alguna forma que lo ayudó solamente a bajar la inflación y punto, nada más. Después son problemas, líos y hasta inclusive, como lo mencionó Esteban, desobediencias judiciales. Ahora te traigo un poquito a San Juan. ¿Leíste o escuchaste las declaraciones de Mauricio Ibarras? Algo he escuchado, sí. Bueno, no he escuchado ese reportaje completo, pero sí algo he escuchado. Apuntó un poco contra los legisladores nacionales, por supuesto que de la oposición para ello, oficialismo para nosotros, nos referimos a Nancy Picón y a María de los Ángeles Moreno, que representan de alguna forma al pueblo de San Juan a través de Cambiemos, ¿no? Claro, los diputados. Los diputados nacionales. Cambio San Juan. Manifestaron de que son diputados que van al Congreso de la Nación para levantar la mano a apoyar una dolorosa ley como es la ley base y que no le trae nada a San Juan, que levantan la mano para apoyar esta ley base, pero que no aportan absolutamente nada. No se acuerdan de los fondos para la vivienda en la provincia de San Juan, o por ejemplo traer dinero para el dique. Bueno, después se refirió al problema que hay en el departamento de Rawson entre justamente el giojismo y el uñaquismo, acusando por supuesto a el ex intendente Juan Carlos Gioja. Habló del partido, ya puso a un candidato que evidentemente va a acompañar el uñaquismo, teniendo en cuenta que Ibarra es asesor de Uñat en el Senado de la Nación, al señor Quiroga Moyano. Qué lindo que hubiera sido que Ibarra también, después de todas estas críticas, diciendo que los diputados no buscan dinero para las obras sanjuaninas, hubiera dicho en qué se gastó Sergio Uñat $14 millones en marketing, ¿no?
Bueno, a ver, Ibarra se queja de las diputadas del oseguismo por las mismas cosas que ellos hacían cuando eran oficialistas, claro, ¿no? Claro, sí. Cuando ellos eran oficialistas votaban cualquier verdura en el Congreso de la Nación, claro, perdón la expresión. Es más, ni sabían que votaban. Ahora que están en la oposición, cuestionan las mismas actitudes que ellos han tenido. El problema tiene un problema. Ellos se quejan de las barbaridades, de los excesos de Milei, que no eran muy distintos o eran muy similares a lo que hacía Cristina o Néstor, pero ahí no lo advertían. Entonces, cuando vos ves que un partido político se queja por lo que hace tu adversario, pero no lo que hace tus aliados o tus referentes políticos, como por ejemplo saquear las arcas del gobierno nacional o de la provincia, y no te quejaba y ahora te quejas, bueno, creo que esa incoherencia de lo que la sociedad castiga y está viendo mal. Yo insisto, el fenómeno más importante en términos políticos que está pasando en Argentina y que también pasa en San Juan va más allá de lo dirigente, va más allá de la circunstancia que es el presidente Milei. Hay un cambio de la gente. Sí, sí. Y bueno, la medida que el peronismo asuma estas actitudes, desconociendo las barbaridades que ellos hicieron, que nos han llevado a un pozo tremendo de una crisis económica y social, y se quejan de lo que está pasando en el gobierno nacional, bueno, carecen de lo que se puede denominar falta de autoridad moral. Sería bueno que hicieran una profunda autocrítica y hicieran una interesante renovación, porque bueno, hay gente que claramente no está en condiciones de levantar el dedito acusador. Marcelo, te llevo al plano más local todavía, departamental, Rawson. El fallo de la Corte, ¿qué opinión te merece de la Corte de Justicia de la provincia? Por supuesto, fallando de alguna forma en contra de las arcas de la municipalidad de Rawson. Estamos hablando de la superiora, ¿no? De la expropiación, de expropiación, si sabremos los sanjuaninos, ¿no? Bueno, a ver, primero una definición en términos generales. El Estado puede estar en juicio y debiera ser sometido en las mismas condiciones que es sometido un particular. Por lo tanto, si no tiene razón jurídica, absolutamente válido, legal y viable que sea condenado. Lo que llama la atención de esta causa, que tiene muchos ribetes para analizar, es que la Corte, bueno, digamos que aplica un criterio o aplica una ley que termina desandando todo lo que se hizo y que ella hizo, en particular con respecto a las causas de la mega causa, de la redundancia, que está en este momento en juicio oral y público por parte del sistema penal, porque se está juzgando la conducta de abogados, jueces, miembros del Tribunal de Tasaciones que, según la justicia penal, se habían complotado una asociación ilícita saquear el tesoro de la provincia de San Juan, inflando el valor de los bienes expropiados hace muchas décadas atrás. Bueno, mediante otro método, otra vía u otra normativa, en su interpretación, la Corte termina llegando al mismo resultado que lo que se está discutiendo hoy penalmente en la justicia sanjuanina. Entonces, acá el tema está en que este fallo, bueno, pone bajo cuestión varios aspectos, las consecuencias que puede tener sobre este juicio de expropiación, pone a un municipio en una situación absolutamente incómoda, porque además de esos 371 millones de pesos que se deben y que van generando intereses, hay que agregarle las costas del juicio. Claro. Por lo tanto, yo estimo que en definitiva la municipalidad más temprano que tarde, o más tarde que temprano, va a tener que pagar entre capital, intereses y honorario, no sé, una suma muy cercana a los 1.000 millones de pesos, que debe ser un problema enorme para el actual intendente. Y también genera un problema institucional hacia adelante, porque si se exagera el valor del bien de que se expropia, acá no hay que permitir la confiscación por parte del Estado, pero si el criterio es tan generoso para decir que la superiora al valor de la sentencia, si las mejora, tiene un valor de 1.500 millones de pesos, bueno,
para hacer una obra pública en San Juan, cuando lleguen los fondos nacionales, si es que llegan a partir de mi ley, bueno, va a ser más caro expropiar que construir. Entonces a mí me parece que acá tenemos un problema institucional delicado, que es un poder judicial, fundamentalmente una corte que no fue diseñada para ser independiente, sino para ser un músculo más de un partido que se consideró dueño del poder en la provincia de San Juan. Pero justamente esto es lo que llama la atención, ¿no? Teniendo en cuenta justamente que el 100% de los jueces que hoy están desde la Corte hasta el último juez de la primera instancia en la justicia sanjuanina fueron puestos por este gobierno. Se los repartieron entre Gioja y Uñat y eran socios al principio, después se pelearon, pero ¿no te sorprende de que uno de los que ha solicitado este juicio, uno de los demandantes, hoy sea un magistrado y que el otro sea un ¿cómo podría decir? Un hombre muy vinculado a algunos negocios que tienen que ver con el Estado? Bueno, también tiene ribete llamativo esta causa. Primero, bueno, el fallo de la Corte que abre una caja de Pandora. Y tiene ribete por las partes de ese juicio. Una municipalidad que, bueno, inexplicablemente en la instancia clave abandona el juicio, que durante la gestión de García, sí, claro. Hay una acusación de Ibaya delicada, que yo creo que, bueno, nuevamente el sistema penal de San Juan falla, un fiscal la toma y empieza a investigar. Ibaya dice que había una desviación de fondos que la provincia mandó a Rawson para expropiar la superiora y que se destinó a otra cosa. Eso es grave. Después el expropiado de público y conocimiento que hay una familia, fundamentalmente una persona, que se la vincula en términos políticos al ex gobernador Uñac. Claro. Yo me pregunto si el expropiado hubiese sido Juan de los Palotes, si el fallo de la Corte hubiese sido igual. Claro. Bueno, acá hay que empezar a analizar los fallos de la Corte posterior al 2018 con la nueva ley de expropiación que se supone era para evitar que se repotenciaran las deudas que hoy están siendo sometidas a consideración en el juicio de la media causa. Sí, y la verdad que otro ribete tiene que ver justamente con la interna que hay en el Partido Justicialista, ¿no? Una interna que a la gente yo creo que en términos generales no le importa, no le interesa, claro, pero que está generando secuelas. Fundamentalmente los vecinos de Rawson, en este caso, ¿no? Que son los que de alguna u otra forma, en algún momento, tarde o temprano, como lo manifestaste vos, tendrán que hacerse cargo, lamentablemente, de esta deuda, que evidentemente la última instancia que le queda al actual intendente es llegar a la Corte Suprema de Justicia y muy difícilmente con resultados positivos. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que pasa justamente con todo este tramullo de la política, lamentablemente, que le cuesta muchísimo al departamento de Rawson. Te hago la última de mi parte y tiene que ver con los señores diputados nacionales que se aumentaron la dieta nada más que un 80% en 3 tramos. Si bien es cierto, parece mucho un 80%, hay que tomar como base, de acuerdo a la información, el sueldo promedio que tienen, que es de 1.200.000 pesos. Con esto se irían a un ingreso en bruto de 2.200.000 pesos, lo que implica que están aún muy por debajo de lo que gana un senador, ¿no? Bueno, me estoy enterando por vos que los diputados decidieron aumentarse la dieta, sí, no lo sabía. A ver, yo no voy a ser demagogo y pegar en lugares fáciles de lograr el acompañamiento de la opinión pública, pero bueno, yo insisto, el discurso anticasta exige una coherencia y exige un sacrificio que no sé si esta gente que está ahora en la Cámara de Diputados, el presidente de la Nación, trancar. Yo creo que lo mejor es explicarle a la sociedad por qué se adoptan estas medidas para que sean razonables. Ahora, si vos le pedís a la gente sacrificio y vos no te sacrificás, bueno, claro, ese doble estándar es lo que termina el ciudadano repudiando. Aparte, Marcelo, con todo este escándalo de capital humano y que, bueno, aparentemente este tipo de contrataciones que servían nada más ni menos para encubrir pago de sobresueldos a funcionarios del Ejecutivo,
de alguna forma lo que hacen los diputados y lo que hicieron los senadores es blanquear, bueno, cuánto tenemos que ganar, ¿no, Marcelo? Sí, totalmente. Así que... Pero esto también fue, digámoslo, aprovechado por el presidente de la Nación para fortalecer su discurso. Lo que pasa es que no lo podés sostener mucho tiempo, porque todo el mundo necesita una recomposición salarial, no solamente los diputados y senadores. El problema es que si arrancan primero los que tienen la responsabilidad de gobernar y quedan para el final los jubilados y pensionados, bueno, ahí se terminó el discurso de la casta, ¿no? El problema moral. Claro, sí, sin ninguna duda. Marcelo, te agradecemos por tu tiempo, por tu atención y obviamente te vamos a seguir convocando con la información política, así lo requiera. Que tengas buen día, Marcelo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Fue el doctor Marcelo Arancibia charlando con los cronistas de la mañana. Daniel. Bueno, para ampliar esto que recién le decíamos al doctor Marcelo Arancibia, aumento del 80% en la dieta de los diputados nacionales. La suba se pagará en 3 cuotas. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Mene, habilitó el incremento pese a la negativa de la Casa de Gobierno, que rechazó esta decisión. Los bloques opositores